Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. La OMS apoyó la iniciativa para suspender las patentes en la fabricación de las vacunas contra el COVID-19. Continúan las amenazas a líderes sindicales en Colombia. El movimiento sindical internacional lanza acción en solidaridad con Haití. Colombia, Honduras y México, países más letales para ambientalistas, según la CEPAL. Y como siempre, habilitamos en este espacio las voces de la Confederación Sindical de las Américas en esta línea editorial. Este 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Recordamos a las compañeras que dieron sus vidas por las conquistas que hoy tenemos y reconocemos a las que actualmente hacen parte de la lucha por la construcción de un mundo realmente justo y solidario, con equidad e igualdad de derechos, oportunidades y perspectivas. Desde el Sindicalismo de las Américas reafirmamos nuestra lucha por el trabajo decente para todos y todas, por la libertad, por la democracia plena y participativa. Las mujeres trabajadoras nos movilizamos por el cese de la violencia y por la ratificación en todos los países del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Nos movilizamos para que se escuchen nuestras voces, para exigir respeto a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, para que se reconozcan los cuidados como una responsabilidad del Estado y para que la corresponsabilidad familiar sea una realidad en los hogares y en la sociedad. Vamos a continuar luchando contra este modelo capitalista, machista y patriarcal que tanta violencia genera contra las mujeres. Seguiremos trabajando para garantizar y proteger nuestros derechos como mujeres trabajadoras y por una protección social universal con perspectiva de género. Donde quiera que estén las mujeres trabajadoras de las Américas, unidas a las luchas feministas, seguirán avanzando y luchando con quienes codo a codo nos acompañan, por las presentes y nuevas generaciones de niñas y mujeres que seguirán levantando la bandera de la igualdad y la justicia social en nuestro continente. La pandemia echó a perder más de un tercio del año escolar en todo el mundo. La ONG Save the Children avisa en un estudio que los niños de todo el mundo han perdido desde el inicio de la pandemia una medida de 74 días de educación cada uno, más de un tercio del curso escolar, debido al cierre de centros y la falta de acceso al aprendizaje a distancia. El análisis, basado en datos de 194 países, estima que los días sin educación de todos los menores afectados ascendieron en total a 112 millones a nivel global, una cifra que esconde una acusada brecha entre zonas geográficas de diferentes niveles de desarrollo. Así, la directora de Save the Children en América Latina y el Caribe, Victoria Ward, advierte que todo un curso de parón educativo puede tener un impacto enorme a nivel económico. Los efectos en la economía de los países pueden ser enormes si tenemos toda una generación que han perdido efectivamente un año o 2 años, porque hay todavía muchísimos países en la región, casi un tercio, que no tienen todavía programado un regreso a la escuela. A pesar del afán de los gobiernos para garantizar la educación a distancia, explica Ward, las medidas decretadas resultaron insuficientes por la falta de acceso a Internet, entre otros. Entonces los niños y niñas están expuestos a la violencia en la calle, la violencia intrafamiliar, y también han tenido muchos trastornos psicoemocionales. A su juicio, los niños han sido los grandes olvidados en América Latina durante la crisis del coronavirus, que, como empezó afectando a adultos mayores, hizo perder de vista los grandes problemas que iba a causar para la niñez. Revertir esta situación de déficit educativo requerirá que los gobiernos planifiquen de la mano de la comunidad internacional inversiones en educación y protección social. El movimiento sindical internacional lanza acción de solidaridad con Haití.
Representantes del Movimiento Sindical Internacional convocados por la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas se reunieron para tratar sobre la campaña de acción de solidaridad con el pueblo de Haití. Durante el encuentro, líderes sindicales de Haití denunciaron la crítica situación por la cual atraviesa el país. Jean Bonal Fatal, presidente de la Confederación de Trabajadores del Sector Público y Privado de Haití, presentó un informe sobre el escenario de violación de derechos humanos y violencia contra los líderes sindicales y sociales en Haití. Hay un clima de inseguridad galopante, un ataque sistemático a los sindicalistas y a los opositores. Hay un fenómeno sistemático también de violaciones de las mujeres. Hay un terror en Haití. Quieren instaurar la antigua dictadura. Los representantes del movimiento sindical de distintas partes del mundo denunciaron los organismos internacionales y los gobiernos que apoyan al régimen de Jovenel Moïse, que gobierna de forma dictatorial y que ha provocado niveles de corrupción endémica no vistas desde el final del régimen de Duvalier en 1986. En esta acción que consideramos totalmente equivocada, están apoyando directamente al dictador Moïse, porque así hay que llamarlo en este momento. Él es un dictador. ¿Por qué? Porque hace un año disolvió el Parlamento. Ahora despidió a toda la Corte Suprema de Justicia y apresó a uno de los jueces. Entonces, ¿qué es eso? Eso no es otra cosa que una dictadura. Qué bueno que nos podamos encontrar en esta ocasión, ¿no? Con fines de solidaridad para fortalecer esta necesaria solidaridad que amerita, ¿no?, esta difícil situación a la que está siendo sometida el pueblo hermano de Haití. Sin lugar a dudas, en estos momentos es cuando debemos decir presente, como históricamente lo hemos hecho desde el movimiento sindical ante un pueblo que ha sido saqueado, que ha sido abusado constantemente, como lo es Haití. Y volvemos a la isla de la Española, concretamente Haití, con un informe exclusivo para CSA TV desde ese país. Sans incident, la grande marche pacifique s'est déroulée à Port-au-Prince le dimanche 28 février. À l'initiative du secteur religieux et des organisations de la société civile, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues contre l'insécurité, mais aussi et surtout contre la dictature instaurée par le pouvoir en place. Rameaux et pancartes en main, la mobilisation a démarré à partir de 2 points de rassemblement. Pendant tout le parcours, les manifestants ont proféré des paroles amères à l'endroit de Jovenel Moïse, dont le mandat constitutionnel a pris fin le 7 février dernier. Pas même un nœud enflammé cette fois. L'ambiance était de bon enfant pendant cette marche. Mais la situation peut tourner en vinaigre si Jovenel Moïse persiste à ne pas vouloir quitter le pouvoir, selon ce citoyen. Nous-mêmes, comme jeunes garçons, comme peuple, nous disons, Madame Lalim et communauté internationale là, encore, les Haïtiens toujours été pacifiques. Et dit Madame Lalim, si la prend compte de notre grammaire, je dis à la dit combien de monde qui là. Et n'a dit yo, bon dimanche qu'a privé. Et pas pacifique là pied. Bon dimanche qu'a privé peuple, mais devoir le pauvre laisse ça. On pas qu'on a dit son peuple qui baba. Jusqu'à présent nous même quand tu vas rouler tout le monde a marché, il y a ba communauté nationale une leçon. Et n'a dit Jovenel, s'il quitte, il dimanche qui arrive, peuple ça prend la rue. Gon l'autre ba qu'a fait et ça n'a dit. La communauté internationale était la principale cible de cette manifestation de la société civile. Encore une fois, les voix s'élevaient pour demander aux pays amis d'Haïti de ne plus supporter Jovenel Moïse, dont la gouvernance est entachée de scandales de corruption, de massacres et de décisions anticonstitutionnelles. C'est aussi la position de l'activiste James Beltis. Nous sommes là pour nous dénoncer la communauté internationale là, qui vient dire qu'elle vient supporter la démocratie en Haïti, qui supporter et puis qui a un appui technique à une dictature féroce qui n'a pas peur de passer porte dans coup de monde pour les filles kidnapper pour étrangler, qui a kidnappé les gens, qui a crasé l'institution, qui a persécuté tout le monde qui n'a pas dit même bagarre ensemble avec eux. Nous venons dénoncer ça et nous demandons pour tout le peuple haïtien camper pour ne pas quitter notre pays dans la boue. Fortement contesté, le gouvernement se montre de plus en plus impuissant face à ce fléau qui appauvrit les classes moyennes en Haïti. Yannick Joseph est une ex-agent de la police nationale. Pour l'ancienne présidente du syndicat de la police, seul un soulèvement général peut libérer le pays. Nous avons marché côte à côte avec la jeunesse pour nous faire bataille là. Côte à côte, nous avons marché.
pour nous goumer, pour libérer le pays. Je ne dis pas nous pas peur. Nous c'est la jeunesse. Nous prenons forme valse qui kembe nous, dans dictature, dans kidnapping, dans misère, dans crasse, dans grego. Yannick Joseph qui signe derrière. Quelques heures avant le rassemblement du 28 février, au moins 5 cas de kidnapping étaient enregistrés, dont une tentative ratée tournée en assassinat. La victime, le docteur Ernst Paddy, un pédiatre de 63 ans très reconnu à Port-au-Prince. Dans la foulée, des partis politiques proches du pouvoir continuent de réclamer des élections avec un conseil électoral provisoire qui ne fait pas de consensus, un climat sécuritaire marqué par la terreur. Continúan las amenazas a líderes sindicales en Colombia. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, denunció la amenaza de muerte recibida por Javier Bermúdez, presidente de la seccional Atlántico, a los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. La CUT exigió al gobierno colombiano que proteja la vida de su líder por medio de una carta. Exigimos garantías para el ejercicio del constitucional derecho de asociación sindical y que se proteja la vida de Javier Bermúdez, quien viene liderando la defensa de los derechos de los trabajadores, especialmente del sector salud, vulnerados por el gobierno y los empresarios, sin ninguna consideración en esta pandemia, así como la defensa de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y la FARC. Alberto Fujimori es denunciado por la Fiscalía por forzar esterilizaciones en personas de extrema pobreza. La Fiscalía denunció que el expresidente peruano Alberto Fujimori y sus exministros de Salud, Eduardo Young, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, forzaron la esterilización de mujeres andinas para reducir la pobreza. Se trata del programa irregular de esterilizaciones impulsado por el exmandatario en su segundo periodo, tras el cual murieron 18 mujeres durante la intervención quirúrgica y otras 1.300 quedaron con secuelas físicas. En su mayoría las víctimas eran campesinas pobres y quechohablantes. Fallecieron tras las complicaciones en las ligaduras de trompas a las que fueron sometidas, sin preparación y lejos de cumplir los protocolos médicos. El fiscal Pablo Espinosa fue quien presentó la sustentación de cargos, en la que señaló que el objetivo de la esterilización de la población más vulnerable era reducir la pobreza, y que para lograrlo, el Ejecutivo elaboró todo un marco jurídico para evitar ser responsables de eventuales complicaciones. Entre tanto, Espinosa agregó que el personal de salud estaba coaccionado a cumplir o superar las metas de esterilizaciones y a cambio recibía incentivos. Por su parte, las mujeres agraviadas fueron amenazadas o sobornadas según si aceptaban o se negaban a las cirugías. Este se trata de uno de los casos emblemáticos de presunta violación a los derechos humanos en Perú, que ha esperado más de 20 años para su proceso. Colombia, Honduras y México son los países que presentan más dificultades para el trabajo de los ambientalistas, según un informe de la CEPAL. Los sectores donde se han registrado más asesinatos de defensores ambientalistas son en la minería, la agroindustria y en la problemática de la deforestación, señaló José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en un conversatorio sobre las implicaciones y oportunidades de la implementación del Acuerdo de Escazú. Expuso que en la región Honduras, Colombia y México son de los países más letales tanto para los activistas como para los periodistas involucrados en estos temas. De igual manera, resaltó que América Latina está tocando sus límites en términos, por ejemplo, de la degradación de los suelos. Mencionó que las tierras degradadas suman aproximadamente 60% en el conjunto de la región. Además, dijo, tiene el mayor índice de pérdidas de biodiversidad del mundo, ya que entre los años 90 y 2015 perdió 5 puntos porcentuales en la cobertura de los bosques. En ese sentido, Samaniego agregó que Latinoamérica es enormemente vulnerable a los impactos del cambio climático, lo que se refleja en el aumento de los fenómenos extremos que se han registrado. La Organización Mundial de la Salud apoyó una iniciativa para dejar de lado las patentes de los laboratorios en las vacunas contra la COVID-19.
Se trata de un proyecto presentado por India y Sudáfrica que actualmente es objeto de debate en la Organización Mundial del Comercio. Implicaría un aumento de la producción y una baja de los precios de los inmunizantes y medicinas contra el coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apoyó la propuesta de que se suspendan las patentes de vacunas, tratamientos y otras herramientas sanitarias contra la COVID-19 que se debate esta semana en el seno de la OMC, Organización Mundial del Comercio. Es el momento de usar todas las herramientas que tengamos para poder aumentar la producción, lo que incluye la transferencia de licencias y la exención de los derechos de propiedad intelectual. Es ahora o nunca, subrayó Tedros en rueda de prensa. Mientras gran parte de Brasil está por colapsar a nivel sanitario, su presidente Jair Bolsonaro minimiza la pandemia. En sus redes sociales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, minimizó la crítica situación que vive el sistema sanitario en el país suramericano por la pandemia y escribió: ¿Qué pasó en marzo de 2015? La salud en Brasil siempre tuvo sus problemas. La falta de UCIs era uno de ellos y ciertamente uno de los peores. Esto fue después de publicar una noticia de 5 años atrás que hace referencia a la falta de cupos en las unidades de cuidado intensivo del país. Bolsonaro también realizó una crítica al cierre del comercio, ya que esto genera desempleo en masa y trae consecuencias desastrosas para Brasil, dijo el mandatario. Brasilia cerró a partir de hoy los comercios y servicios por 15 días y por esta razón los comerciantes se manifestaron desde sus vehículos con las bocinas pidiendo la suspensión de las medidas impuestas por el gobernador Ibanez Rocha. Brasil es uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, ya que acumula cerca de 255.000 muertes por COVID-19 y 10,5 millones de contagios. Y en Argentina, el presidente Alberto Fernández pide investigar la deuda que tiene su país con el Fondo Monetario Internacional. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, encabezó hoy la apertura del año legislativo con un encendido discurso en el que se mostró optimista con la recuperación del país y en el que adelantó la presentación de una querella criminal por el endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, FMI. He instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. El gobierno negocia con el FMI los requisitos para devolver el préstamo que Macri pidió en el año 2018 para encarar una fuerte devaluación del peso que dio inicio a una recesión que aún continúa. Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Quiero advertir a todos que el acuerdo al que finalmente lleguemos con el Fondo Monetario Internacional será el resultado también del análisis de todos los tópicos que aquí se han mencionado. Seguiremos nuestras negociaciones con total conciencia y con la firmeza que siempre hemos demostrado. No queremos apresurarnos. El actual presidente, que dedicó gran parte de su discurso de casi 2 horas a criticar la gestión anterior, aseguró que el FMI impulsó el otorgamiento del préstamo, el mayor de la historia del organismo, para favorecer a Macri en la búsqueda de su reelección electoral. Esta fue la segunda vez en que el mandatario expone ante el Parlamento este tradicional acto que sirve para hacer balance de gestión y adelantar proyectos. Este año se hizo con parte de legisladores participando en forma presencial y el resto vía telemática, y salvo varios miembros del gabinete que sí acudieron, los habituales invitados, gobernadores, provinciales, diplomáticos, jueces de la Corte Suprema, entre otros, se conectaron de forma remota. Repartidores de aplicaciones protestan frente a la sede de la Unión Europea. Sindicatos de repartidores, trabajadores de plataformas digitales y mensajeros autónomos se manifiestan frente a la Comisión Europea en Bruselas. La protesta ha tenido lugar para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y para denunciar que no están siendo escuchados por la Comisión Europea.
La manifestación fue convocada con motivo de las mejoras en las condiciones laborales de trabajadores de Uber, Deliveroo y Glovo. El colectivo de repartidores ha criticado que estas mejoras que ha ofrecido la Comisión Europea sean solo para las grandes marcas, algo que según el colectivo nace del lobby de las plataformas digitales, sin que los mensajeros y sindicatos hayan sido escuchados. Los portavoces apuntaron a que las plataformas grandes están gastando millones de euros para hacer un lobby agresivo y pidieron que sus reclamaciones se extiendan a una lucha internacional que no se limite a Europa. Por su parte, el portavoz del sindicato de autónomos, Martin Williams, recordó que muchos países europeos han reconocido que los trabajadores de plataformas están siendo constantemente vigilados y controlados por las aplicaciones de sus teléfonos móviles, algo que debería convertirles en asalariados y no en autónomos. De hecho, esta es la principal reclamación de todas las asociaciones presentes, que se unieron bajo el lema Derechos plenos para los trabajadores de plataformas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una declaración donde apoya la creación de un sindicato en Alabama. Esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. El presidente Joe Biden emitió una declaración en la que expresa su apoyo a que los trabajadores de Alabama voten para formar un sindicato. Los sindicatos ponen el poder en las manos de los trabajadores, nivelan el campo del juego, dan una voz más fuerte para su salud, su seguridad, salarios más altos, protecciones contra la discriminación racial y el acoso, dijo el mandatario. El programa COVAX, patrocinado por la OMS, la Alianza para las Vacunas, Gavi y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, CEPI, tiene este año la meta de distribuir al menos 2.000 millones de dosis en el mundo, 1.300 millones de ellas en países pobres. El gobierno italiano reafirmó su voluntad de encontrar una solución para la aerolínea Alitalia en concurso de acreedores desde mayo de 2017 por sus problemas financieros. La aerolínea paga con retraso, desde hace meses, los sueldos de sus 11.000 trabajadores por falta de liquidez. Y en Nicaragua, el zoológico natural de ese país liberó a más de 80 especies. Más de 83 animales silvestres fueron liberados por el Zoológico Nacional de Nicaragua y trasladados a la finca Los Cervantes, con más de 2.000 hectáreas, repleta de espeso bosque tropical, manantiales bien conservados y totalmente vigilados. Así lo explica Eduardo Sacasa, director del zoológico. Bueno, el día de hoy liberamos alrededor de 85 animales, ¿verdad? Entre ellos conejos, gavilanes, palomas, alas blancas, zorro, zarigüeya, de todo un poco. Todos estos animales, en su mayoría rescatados del maltrato y comercio, fueron devueltos a la naturaleza, previamente entrenados para sobrevivir. Una vez más estamos demostrando que estamos en contra del comercio ilegal de estos animales que están en peligro de extinción, ¿verdad? En el apéndice 1 de CITES por desaparecer. No es la primera vez que el ZOO deja en libertad animales en esta área privada. En septiembre pasado también liberaron a más de medio centenar de pericos rescatados del maltrato y abandono, todo gracias a la colaboración de su propietario para convertir la zona en un santuario para animales silvestres. Y en el comercio los vemos en las calles vendiéndolas y no se hace nada. Eso es lo que molesta, pues, y en esa es la lucha en que estamos, los que estamos en defensa de nuestro medio ambiente. El Zoológico Nacional de Nicaragua, que no extrae especies de su hábitat natural, pero sí las reproduce, cuenta con el Centro Nacional de Rescate de Animales, que cada año entrena cientos de ejemplares y realiza decenas de liberaciones en áreas privadas y reservas mejor conservadas de Nicaragua. Efectos del cambio climático, un gigantesco iceberg se ha desprendido en la Antártida. Un gran iceberg de unos 1.270 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de la zona metropolitana de Londres, se está desprendiendo de la Antártida. El hecho sucedió en la madrugada del viernes, casi 10 años después de que los científicos detectaran las primeras grietas en el hielo.
El bloque se sitúa a menos de 20 kilómetros de la estación británica Halley 6, donde trabajan 12 científicos que fueron evacuados con anticipación a mediados de febrero, según informó el Centro de Investigación Polar British Antarctic Survey. Se trata del tercer gran abismo que se ha formado en la última década en la plataforma Brunt, que es la protuberancia flotante de glaciares que han fluido de la Tierra hacia el mar de Weddell, al sur del Océano Atlántico. El iceberg tiene un tamaño considerable, pero no alcanza al A68A que se desprendió en julio de 2017 de la plataforma de hielo Larsen C en el lado occidental del mar de Weddell. Para la científica Jane Francis hay dos opciones: o el iceberg se aleja o encalla y se queda cerca de la plataforma de hielo de Brunt. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.